Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta sesión o videoconferencia del Festival de Arte y Ciencia, el ALEC, organizado por la UNAM. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y un placer muy grande participar en este extraordinario festival que organiza pues nuestra máxima casa de estudios. Mi nombre es Lori Ann Jiménez Pairy. Soy profesora titular C de tiempo completo en la UNAM desde hace 27 años. Soy jefe del laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología y me dedico a la investigación científica. Soy doctora en ciencias médicas con especialización en las ramas de microbiología y genética humana. Pues bueno, sin más, iniciamos la presentación. Si me permiten, voy a compartir una presentación de PowerPoint que preparé para esto. La charla se intitula ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo llegamos aquí? Reflexiones sobre el desarrollo de una pandemia. Este título realmente sale de un texto que escribí al inicio, hacia el inicio de la pandemia, por ahí de la segunda o tercera semana de marzo. Sí, viendo cómo estaba la situación, me he tratado de involucrar en la medida de lo que es posible en proporcionar información, tratar de difundir información sobre la situación que está pasando, sobre qué podemos esperar, por qué estamos en este sitio y cuestiones que pudieran ayudar al público en general. Entonces, sin más, iniciemos. Si me permiten, déjenme ver cómo... Muy bien, entonces, inicio con la segunda pregunta del título, que es ¿cómo llegamos aquí? No, realmente la plática no está pensada para hablar sobre los orígenes del virus, el origen en sí, pues, el seguimiento puntual de cómo la pandemia inició y demás. Pero sí creo que vale mucho la pena hacer hincapié en algunos puntos. Ajá. Uno de ellos es la etiología de la infección. Esta infección de la que estamos hablando es una infección causada por un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, al género beta coronavirus y es de la especie SARS. SARS son las iniciales en inglés de lo que se conoce, en inglés pues es Severe Acute Respiratory Syndrome, que en español es el síndrome respiratorio agudo grave. De los coronavirus de este mismo, digamos, en esta misma jerarquía o en esta misma taxonomía que afectan al ser humano, hay 7 en total. De esos 7 están aquí citados. Los primeros 4 son virus que causan enfermedades muy leves en el ser humano. Solo hay 3 que provocan o producen enfermedades importantes en el ser humano, y esos son el MERS, CoV también, todos son coronavirus, evidentemente. El SARS, que fue la primera especie SARS de coronavirus que fue descrita, y el actual, que es el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2, que es el virus que nos está afectando en este momento en la pandemia, es un virus muy parecido al SARS original, al SARS-CoV original. Y esto es fácil de dilucidar cuando se hacen análisis de su secuencia genómica. Lo que están viendo aquí es un análisis de la secuencia genómica, en particular de una región del genoma de este virus, que es un genoma de RNA, de ácido ribonucleico, y hay un gen que codifica para una proteína, esta proteína, que es una proteína de superficie que funciona como un receptor y ayuda a la adhesión del virus a otras células. Sí, se conoce como spike protein o la proteína de
Spike viene siendo, se me va la palabra en español, perdón, Spike, pues, que es esta parte del virus. Ok, entonces, en base a la secuencia, es la secuencia genómica, esta es la secuencia proteica, y entonces se puede dilucidar de dónde viene este virus. No quiero hacer demasiado hincapié en este punto, pero sí creo que vale recordar, porque existen muchas teorías conspiranoides que están circulando, que vale la pena cortar de tajo para no entrar en controversias y no empezar a hablar de situaciones que son falsas, ¿no? Entonces, este virus proviene realmente, es un microorganismo zoonótico. Zoonótico significa que infectó primero a un animal y después pasó al ser humano. El animal que infectó primero fue un murciélago. Lo que se cree que es la especie de murciélago que infectó primero es el Rhinolophus affinis, que es una especie de murciélago en particular. Entonces, el murciélago es portador de este virus. Aquí está la secuencia del SARS-CoV-2 en seres humanos, en una de las subunidades, y la secuencia, otra porción de la secuencia en la otra subunidad de la proteína, de esta proteína de superficie que tiene el virus. Se parece mucho, desde luego, al SARS-CoV, y se parece a este virus, o a estos tres, es la secuencia de estos tres diferentes virus que provienen de la misma especie de murciélago. De ahí, entonces, de este murciélago brincó a un animal intermedio, es un vector intermedio. Lo que se sabe con seguridad es que proviene del murciélago, y se cree, o lo más probable, las evidencias científicas más contundentes son que proviene, el vector intermedio es el pangolín, esta especie en particular del pangolín, que es una especie de Malasia, un pangolín de Malasia, que se importa ilegalmente en algunas regiones de China. Es ilegal, de hecho, su comercio e importación, pero se hace en algunas partes de China, como ahorita veremos. Entonces, de este vector intermedio, que todavía es un poco incierto si es precisamente el pangolín o no, brincó entonces al ser humano. Y esto está perfectamente bien demostrado con las secuencias genómicas, queriendo decir que ya podemos salir de controversia, que si se creó en un laboratorio, que si es un microorganismo de la ingeniería genética con fines perversos o qué sé yo. Es de origen natural. Vamos hasta ahí. Entonces, esa es la etiología, es este virus. Ahora, el origen de la infección se da aquí, o es la evidencia que se tiene actualmente. Esto podría cambiar. Hay algunas evidencias también ahorita de algunas regiones de Europa, particularmente en Francia. Esto va a ir cambiando conforme el tiempo avance. Lo que se sabe ahorita, o se cree ahorita, es que esto surgió en un mercado, en particular el mercado de Huanan, que se encuentra en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Este es el mercado, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que aquí brincó este microorganismo y terminó en el ser humano? Miren, estos mercados son realmente algo muy atroz y muy propicio para que este tipo de intercambios entre especies se den. Son mercados en donde hay muchas personas, donde se compra comida, se come ahí mismo. Animales que están enjaulados unos encima de otros, vivos, muertos, animales de todo tipo, animales acuáticos, terrestres, animales domésticos, animales silvestres, en peligro de extinción, qué sé yo. Animales que en la naturaleza normalmente no se encontrarían. Y algunos muertos y demás, los seres humanos ingieren algunos de estos animales raros. Aquí hay un montón de murciélagos y de pangolines, de hecho, que se comercian en estos mercados. Entonces, pues esta mezcla entre estos animales que en la naturaleza normalmente no se hubieran encontrado bajo estas condiciones, y menos con el ser humano, y entre la comida y las frutas, las verduras, los peces, y la gente comiendo y cocinando y qué sé yo, pues es un caldo de cultivo maravilloso para que estas transmisiones ocurran.
Entonces, lo que se cree es que es aquí en donde ocurrió la transmisión a el primer ser humano. Entonces, no voy a entrar en tantísimos detalles de todo esto, pero sí vale la pena hacer hincapié. Los primeros casos que ahorita se tiene registrado que pudieron haber ocurrido datan de diciembre, principios de diciembre, el 8 de diciembre del 2019, o sea, del año pasado. Todo este periodo está como un poco incierto porque está siendo actualmente calculado en retrospectiva. Lo que sí sabemos ahorita que está documentado es esto. El 26 de diciembre se dan los primeros casos en China, hay un doctor que da aviso de ellos. En el momento no le hacen mucho caso, ¿verdad? Pero bueno, se observan más casos. Este doctor da aviso, de hecho, a las autoridades sanitarias locales. Y se siguen observando casos el 27, 28, 29 de diciembre. El 30 de diciembre, entonces, empiezan en la ciudad de Wuhan a hacer una búsqueda, un rastreo activo de estos casos. Entendamos que en este momento no se sabía qué enfermedad era, se sabía que era algo distinto a lo que se creía o se sospechó en un inicio que pudiera ser SARS nuevamente, o alguna cosa conocida. Pero conforme los casos se fueron dando, era cada vez más obvio que era algo distinto y era algo nuevo. Entonces empiezan a hacer la búsqueda para el 31 de diciembre. Entonces, las autoridades en Wuhan, en China, dan aviso a sus autoridades sanitarias y se notifica a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el día siguiente de esta notificación, esto fue el 31 de diciembre, ¿ok? El 1 de enero, entonces, se cierra el mercado de Huanan ahí en Wuhan. Se cierra. Continúan transcurriendo los días, el virus se identifica y recibe originalmente el nombre de 2019 nCoV, o sea, coronavirus nuevo del 2019. Fue su nombre inicial. Se identificó el 7 de enero. Esto, bueno, para los que me escuchan que también están en el campo de la microbiología, virología, infectología, qué sé yo, pues es así algo extraordinario que la tecnología nos permita hacer este tipo actualmente, ¿no? Que los cazadores de microbios, yo soy uno de ellos, me dedico a eso principalmente, a la cacería, ¿no? De microorganismos, encontrar etiologías, qué sé yo, que ahora la tecnología nos permita hacer esto de manera tan rápida. Es verdaderamente extraordinario. Cuando yo hice el doctorado esto hubiera sido impensable, ¿no? Entonces, bueno, el 7 de enero, pues, se identifica el virus. El 12 de enero, fíjense, nada más, se da a conocer la secuencia genómica del virus. Y el 13 de enero ya existía una prueba diagnóstica que se podía hacer por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa. La primera prueba que se diseñó ahí en China, que hasta la fecha sigue utilizándose con algunas mejoras que se le han incorporado. Entonces, la primera prueba diagnóstica, entonces el 13. Entonces, miren, ojo con las fechas, porque esto resulta importante para hacia dónde voy, ¿ok? Entonces, finalmente, el 20 de enero, pues es más que obvio para los médicos y las autoridades en China que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad de clase B, una enfermedad transmisible de clase B, que es una clasificación que tiene la Organización Mundial de la Salud para decir qué enfermedades es necesario reportar a las autoridades locales, a las autoridades internacionales, etcétera. Estas enfermedades, sobre todo cuando son transmisibles de clase B, por fuerza tienen que ser notificadas a las autoridades internacionales. Entonces, se determina que COVID-19 es una enfermedad de suficiente de importancia para merecer esta clasificación. La ciudad de Wuhan cierra el 23 de enero y otras 15 ciudades entonces cierran el 24 de enero.
fue hasta el 30 de enero cuando la Organización Mundial de la Salud determina y da a conocer al público que está considerando, que se considera la enfermedad COVID-19 como una emergencia de importancia internacional. No se había declarado la pandemia. Quiere decir que desde que se le dio aviso, que fue el 31 de diciembre, hasta que lo declaró un problema con una enfermedad con posibilidades de convertirse en un problema, en una emergencia internacional, transcurrió un mes completo, ¿no? Entonces, bueno, y así sucedió. Estos son los casos que se presentaron en China. Esto es por fechas de presentación de síntomas, y las barras anaranjadas son los casos que se dieron descritos por fecha de diagnóstico, de la prueba de diagnóstico. Ajá. Ahora, hacia atrás, se han visto que existieron casos hasta tan atrás como diciembre, el 8 de diciembre hacia atrás. Esto ha ocurrido en otras partes también. O sea, por ejemplo, en Francia, ¿no? Se tiene... bueno, antes de irme con lo de Francia, debo hacer hincapié en lo siguiente. La emergencia sanitaria de interés internacional se declaró, la OMS la declaró el 30 de enero, pero no fue hasta el 11 de marzo cuando realmente la OMS determinó que esto era una pandemia y se declaró como tal. Ajá. Entonces transcurrió un mes para declararlo una emergencia sanitaria y otro mes más para que se declarara la pandemia. Bien. De vuelta a lo que estaba yo diciendo de Francia, miren, es importante que todo el mundo recuerde esto. Estamos tratando con una enfermedad nueva, un virus nuevo. La humanidad no sabíamos de este virus y es algo que nos está sacudiendo de manera tan importante, precisamente porque todos los seres humanos, cuando este virus inició, son susceptibles, nuestros sistemas inmunes son susceptibles a este virus, porque nunca se había presentado antes. Ajá. Entonces, lo que ocurre es que la información se va dando vertiginosamente. Cada día sabemos algo más. Sabemos algo más sobre la enfermedad, algo más sobre el virus, algo más sobre transmisión, algo más sobre tratamiento. Y sin duda, cuando veamos todo esto por el retrovisor y veamos lo que está sucediendo, los errores que cometimos, vamos a pensar que se cometieron una cantidad tremenda de errores que algunos pudieron evitarse y otros, pues era simplemente por falta de el conocimiento, como lo que ocurre ahorita, algo muy importante que es la enfermedad en sí. ¿Cómo la vamos a poder tratar? La vamos a poder tratar bien cuando se entienda la enfermedad en sí. ¿Qué es lo que la enfermedad está atacando? Qué partes del sistema está atacando y entonces generar tratamientos que apunten hacia esas partes específicas. En fin, entonces, una de las cosas es esto, o sea, ahorita se cree que fue ahí en Wuhan donde se originó. En Francia se han hecho unos estudios muy interesantes porque los franceses están muy interesados en irse para atrás y determinar si efectivamente el virus en Europa existía a partir de las fechas que ellos tienen registradas como oficiales. Miren, de China, entonces, lo que ocurrió es la dispersión, que este es el siguiente paso, la propagación global. La propagación global, entonces, se dio primero como una dispersión localizada, que claro, cuando se habla de China, decir localizado, pues es una extensión tremenda de territorio, ¿no? Pero bueno, en Wuhan, en la provincia de Hubei, y de ahí se fue dispersando. Los primeros, desde luego, países fuera de China afectados fueron los países en el sureste asiático, que son los más próximos a China, desde luego, ¿no? Y inmediatamente a donde brincó primero fue a Europa, en Francia y en Alemania. Entonces, en Francia, por ejemplo, oficialmente se tiene registrado que el 24 de enero fue la detección del primer caso, los primeros casos que se detectaron. Pero ahora se han hecho autopsias a personas que murieron previo a la cifra oficial inicial. Y se ha visto que existen los cadáveres de personas que murieron en fechas anteriores a lo que se describe como la fecha original, la fecha oficial de inicio.
existen personas que murieron desde el 2 de diciembre que ya estaban infectadas. Entonces, todo esto va a ir cambiando. Pero, en fin, se dispersa entonces en el sureste asiático, se va para Europa y de ahí a las Américas. O sea, bueno, al continente americano primero en Estados Unidos. De ahí, desde luego, pues bueno, la dispersión se empieza a hacer masiva, como ya todos lo sabemos, y no es necesario hacer hincapié en esto. En la actualidad, prácticamente no existe un solo país que no tenga el virus presente, ¿sí? Y la mayoría de los países están presentando ya brotes o epidemias de importancia. Bien, lo cual nos lleva a la situación actual. Ya una vez que el virus se dispersó, pues, henos aquí. ¿Qué vamos a decir? Todos estamos muy familiarizados con esto, desde luego, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos muy mal. Estamos en 5,5 millones de personas han sido infectadas por este virus y a la fecha han muerto casi 350,000 personas. El virus está, como dije, disperso en prácticamente todos los países del mundo y no hay indicios de que esta pandemia en este momento esté cediendo. Es decir, que está en sus inicios. La pandemia, si la vemos de forma general, global, así, esto que están viendo aquí son los casos diarios reportados desde el primero que se reportó en China hasta el último, hasta ayer. Esta gráfica la bajé el día de ayer. Es una gráfica tomada del sitio de Johns Hopkins, el Instituto Johns Hopkins, y estos son los casos diarios reportados a nivel global. Ajá. Y entonces, pues bueno, lo que es evidente es que esto que ven aquí fue el brote en China, que en su momento pensamos que nada podía ser más atroz, ¿no? Veíamos muertos y gente enferma y los hospitales que no alcanzaban y la gente encerrada y pensábamos, válgame, les está pasando algo terrible. Pues ahora eso terrible que les pasó quedó en esta parte de la gráfica. Ajá. Y lo que está pasando terrible es lo que nos está pasando al resto. Y ahorita voy a hacer un poquito de hincapié en eso. Así que lo primero es que hay que mentalizarse. La pandemia está en sus fases iniciales, es decir, que no estamos ni cerca, ni a punto, ni nada de que esto culmine. Entonces, lo que es importante es que saber qué necesitamos hacer para hacerlo llevadero y con los menores perjuicios a la sociedad, ¿sí? En lo que viene hacia adelante. En la actualidad, pues, el índice de mortalidad, si se calcula de esta manera, es importante. O sea, la gente hace cálculos de índice de mortalidad y una cosa que todo el mundo tiene que tener claro es esto. El índice de mortalidad se puede calcular de una, así ya de bien a bien, que es de casos sobre defunciones, ¿no? Se puede hacer siempre ese cálculo del índice de mortalidad siempre y cuando el evento ya haya concluido. Si el evento ya concluyó, vamos a decir, vamos a calcular el índice de mortalidad de uno de los brotes, del último brote de ébola en África, pues eso se puede calcular porque ya no hay casos. Entonces ya sabemos cuántos se contagiaron y cuántos se murieron y entonces podemos hacer el cálculo del índice de mortalidad de casos sobre defunciones. La diferencia es que este evento sigue andando. Entonces, cuando hacemos casos sobre defunciones, incorpora demasiada incertidumbre, porque cuando hablamos casos, muchos casos no han sido resueltos. Quiere decir que muchos casos siguen activos, o sea, no se han o recuperado o muerto. Entonces, se hace un cálculo que incorpora, por su misma naturaleza, una alta incertidumbre. Entonces, si se fijan, muchos de los sitios que reportan cifras, estadísticas y demás, son renuentes a reportar cifras de índices de letalidad porque se sabe que se incorpora mucha incertidumbre. La forma de disminuir la incertidumbre es reportar los índices de letalidad sobre casos cerrados, es decir, estos pues ya no tienen vuelta de hoja, son los recuperados y los muertos, nada más. Entonces, ahorita a nivel global, ese índice de letalidad está en el 13%. Esperemos a ver qué pasa hacia adelante. Entonces, ahora, eso es lo que pasó, ya pasó. Ahora hablemos, ¿esto era inevitable o no? Y esto es muy importante porque se ha manejado mucho la narrativa de que de alguna manera este era un evento así como predestinado o que era algo que simplemente no veíamos venir y que sucedió y que era inevitable. Yo escucho a mucha gente, por ejemplo, en las redes sociales decir, no, pues es una tontería tratar de hacer algo al respecto, porque sí o sí, se utiliza mucho esa frase,
ha de ser algo generacional, no me encanta, pero eso sí o sí nos vamos a infectar. Bueno, señores, no, sí o sí no. La intención aquí es que la menor cantidad de personas se infecten. Eso es lo que todo el mundo debería estarle tirando, a que la menor cantidad de personas se infecten, porque muchos de los infectados van a acabar muriendo. Entonces, bueno, el evento era inevitable. Bueno, a ver, la etiología era inevitable. No era inevitable, porque de no estar esas condiciones en donde la naturaleza no se hubiera dado, o sea, no quiero decir que se hubiera, mucho de esto no es inevitable, más es muy complicado solucionar. O sea, hay que solucionar el tráfico de animales salvajes, de animales en peligro de extinción, hay muchas cosas que se tienen que solucionar para que esas condiciones no se den. Entonces es complicado, sí, pero es creación de nosotros, por los hábitos, por las costumbres, por las actividades humanas, pues. Entonces, la etiología, pues de alguna manera se hubiera podido... Hay microorganismos zoonóticos que brincan al ser humano, como todos los zoonóticos hacen, que se dan simplemente en la naturaleza. Este no es uno de esos. Es decir, que aquí mezclaron animales que en la naturaleza quizá nunca se hubieran encontrado, ¿no? Y menos con el ser humano. Entonces, eso lo pudimos. El origen de la infección. Entonces, la etiología es la generación del virus. El origen, pues sí, o sea, volvemos, ¿no? A lo mismo. No era inevitable, es creación del ser humano. Entonces, la epidemia en China pudo evitarse. Bueno, pues una vez que está ahí no se puede evitar la epidemia en sí, pero se puede evitar su magnitud, se puede controlar la magnitud de la epidemia. Y entonces, si en China se hubiera avisado más rápido, si se hubieran escuchado las alertas iniciales, si yo, en lo personal, ¿no? Y cada quien tiene su opinión sobre esto, no siento que en China se tardaron demasiado en avisar a la OMS. O sea, creo que les avisaron pues tan pronto como tuvieron alguna corroboración de que el problema era grave, lo que estaba pasando. Bueno, mi opinión personal, y respeto si alguien discrepa de eso. Ahora, la OMS se tardó, pues en mi opinión personal, sí, se tardaron mucho. En fin, y los países pues lo tomaron como, puede que no sea tan grave, y entonces todo eso se propagó gracias a esa vacilación inicial. Ajá. Entonces, la propagación global se hubiera podido evitar definitivamente, sí, y la situación actual se puede evitar, sí, se puede evitar. Entonces, lo primero que todo el mundo tiene que tener claro es que esto no era un evento inevitable. Ajá. Y más allá de eso, hay gente que le está llamando un cisne negro. Ahora les explico, eso del cisne negro viene de este libro, de Nassim Taleb. Nassim Taleb escribió este libro que se llama The Black Swan, ¿no? El término cisne negro se utiliza para describir, o lo utilizó, ¿sí? Taleb, para describir eventos que son impredecibles, raros y catastróficos, ¿ok? Entonces, ¿esto fue un evento impredecible, raro y catastrófico? No. Y explico por qué. O sea, hay avisos de que esto iba a suceder. Desde 1994 está Laurie Garrett haciendo avisos de esto. El doctor Larry Brilliant también, incluso Bill Gates y muchísima gente. Se sabía que un evento de esta naturaleza iba a ocurrir, estaba sobre aviso, o sea que, parafraseando a García Márquez, esto pues no es un evento raro. Los eventos como cisnes negros son como, por ejemplo, un ataque terrorista, ¿no? O sea que es impredecible, raro y catastrófico. Pero esto de ninguna manera estaba sin aviso. Y más que otra cosa, pues miren, los aprendizajes de la historia. Tenemos la pandemia de la influenza, la gran pandemia por antonomasia, que es la pandemia de la influenza de 1918 a 1920. Miren nada más, alguna similitud, creo que todos nos es muy familiar, ¿no? Así estaba la gente de 18 y 20, ¿sí? Los médicos, los del frente de batalla, pobres, luchando, cansados, se les tiene que hacer mucho honor a estas personas, igual en el 18, igual ahora, ¿no? Los cambios sociales, pues también se dieron allá y también se dieron acá. Y ahora miren nada más esto es algo que tenemos que aprender, ¿eh? La pandemia de 1918 a 1920 se dio en 3 olas. Ya todos estamos familiarizados con estas gráficas, ¿no? Las curvas epidemiológicas que tanto nos han presentado y las vemos en cualquier parte. Pues miren, esta gráfica es la de 1918, de la pandemia completa de 1918. En esta pandemia se infectaron casi 500 millones de personas, murieron alrededor de 50 millones de personas, ¿ok?
Esta fue la primera oleada, esta. Si ven el apuntador, esta era la primera oleada. La segunda oleada es esta. Y esta es la tercera. Vino en 3 oleadas, ¿sí? En total, la segunda fue la más devastadora. Nosotros estamos en la primera y lo que necesitamos es aprender de esto, porque no queremos que la historia se repita. Lo que está pasando ahorita ya es suficientemente grave. Entonces, a ver, hay que quedar claros. El virus llegó para quedarse. Vamos a tener que lidiar con este microorganismo por el resto de nuestra historia. Por el resto de nuestra historia seguramente. Hay gente que especula que se va a volver estacional. Puede que sí, puede que no. No tenemos la certeza en este momento. Pero sin duda va a seguir aquí. Y la enfermedad COVID-19 va a seguir con nosotros, con el ser humano también. Entonces necesitamos aprender a vivir con ella. Y vivir, no morir con ella, ¿sí? Vivir, saber cómo podemos sobrevivir teniendo este virus presente. La pandemia, como dije, está en su etapa temprana. La pandemia se está dando, no está sincronizada, es asincrónica. En diferentes regiones está pasando en diferentes ritmos de tiempo. Cuando se vea en retrospectiva, entonces vamos a hacer una como la de 1918, en donde toda la pandemia completa pues ya se puede graficar. Pero ahorita lo que tenemos es esto. Esta fue en China. Esto fue Estados Unidos y Europa, que no se ha terminado, desde luego. No estoy sugiriendo que se terminó. Pero esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos y Europa. Esto es lo que nos está sucediendo a nosotros y al resto del mundo. Y falta ver, o sea, el resto de los países en vías de desarrollo, que por desgracia, pues, bueno, nos está pegando ahora y a muchos nos está pegando al mismo tiempo. Lo que vendrá en la cola será, por ejemplo, el continente africano, en donde pinta para hacer un evento así catastrófico de grandísimas dimensiones, ¿no? Por la situación misma de los sistemas de salud, de la economía, etcétera, en África. Entonces, esto apenas vamos, ¿no? Va para largo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, eso es ¿cómo llegamos aquí? Llegamos aquí así, ¿no? Sí, por estas situaciones que describí. Ahora, ¿cómo vamos a controlar la pandemia? El control de lo que ocurre en adelante está en nuestras manos y nadie se puede evadir de ello. Las autoridades tienen que darnos información clara, transparente, oportuna, todo el tiempo. Esto es muy importante. La protección del personal médico, hospitalario en general, es de suma importancia, tiene que ser hasta arriba de la lista. La vigilancia, se tiene que hacer vigilancia, pero se tiene que hacer las 2 ramas de la vigilancia, de contagios y de hospitalizaciones, o de lo que ocurre en el hospital. Ahorita, por ejemplo, en nuestro caso, la epidemia se dejó ir a tal punto en que la situación hospitalaria pues es de súper importancia, ¿no? Por si no van a colapsar los sistemas de salud. Entonces hay que controlar esto, pero si no se vigilan los contagios, irremediablemente tarde o temprano van a colapsar, porque los contagios son el origen de las hospitalizaciones y de las muertes. Entonces, hay 2 mecanismos para hacerlo, vía mitigación o vía contención. La mitigación es el distanciamiento social, el cierre de las escuelas, las medidas de higiene. Estas medidas que son solo parcialmente efectivas y son las más costosas, Tener la economía de un país cerrado es pérdida de empleos, pérdida de negocios, es decir, desde el punto de vista económico, esto es lo más costoso y lo menos efectivo. La contención se hace por pruebas diagnósticas y serológicas, rastreo de casos y contagios y el aislamiento selectivo, ¿sí? De individuos. Entonces, y desde luego que hay que hacer un control de la migración, control migratorio. Todos estos puntos son indispensables. Nada más para que tengan una idea, si no se hace nada, así es como va la curva, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no viene para abajo, sigue para arriba. Si se hace mitigación, se aplana ligeramente, pero la curva sigue y sigue y sigue creciendo, ¿ok? La única manera de hacer esto, que todas las curvas epidemiológicas nos muestran, es decir, esto no se va a dar solo, hay que obligar a que ocurra. Entonces, los países que no han sido afectados
tienen que emprender medidas tempranas y enérgicas para evitar los errores que se han cometido en países como el nuestro. Los países que ya tienen el evento encima como nosotros, pues no nos queda otra más que actuar. Y entonces, si se opta por la mitigación, siempre vamos a tener pandemias masivas, los sistemas de salud colapsados, gran número de defunciones, y estarán siempre propiciando las mutaciones del virus, que es un punto muy importante. La alternativa entonces a esto, a la mitigación, es luchar por estrategias de contención. Entonces, el caso, por ejemplo, de Corea del Sur es muy claro de cómo esto se logró. Entonces, ellos, por ejemplo, esta es su curva completa, ¿ok? Esta es su curva completa, que llegó pues como a 800 y feria de contagios, 900 y feria en su parte inicial. Curiosamente, esto ocurrió prácticamente toda su epidemia inicial se dio por un solo caso, a un paciente que se le conoce como el paciente 31. Ese paciente 31 tuvo 1,160 contactos, esa sola persona, 1,160 contactos, y en total infectó a más de 5,000 personas. Entonces, se da esto, y las autoridades en Corea del Sur, que han manejado muy, muy bien la pandemia, hacen lo siguiente: hacen una reducción muy rápida, muy clara, muy enérgica, muy contundente. ¿Y cómo lo logran? Lo logran principalmente mediante pruebas diagnósticas masivas, el rastreo de casos y contactos, y las cuarentenas y aislamientos selectivos. Entonces, miren, para que esto pueda ocurrir, la estrategia de contención es esta, o sea, no queda de otra. Hay que hacer inteligencia y hay que tomar acciones. La inteligencia se basa en el testeo, o sea, en las pruebas diagnósticas. Los casos infectados se le hacen pruebas. ¿Cuál es la acción? Si sale positivo, la acción es aislarlo selectivamente, al caso positivo, aislarlo, ¿ok? La inteligencia entonces es: vamos a rastrear los contactos. Se rastrean los contactos, ¿sí? Se les hace pruebas a todos, desde luego. Entonces, los que resultan positivos se aíslan. Los otros contactos, mientras se determina si van a dar positivos en adelante, se les pone en cuarentena, ¿sí? Esa es la estrategia. Y cuando se habla de pruebas, entonces todo el mundo se asusta, ¿no? Y dicen: pero ¿cómo? Ya tenemos tantos contagios, ¿cómo vamos a hacer tantas pruebas? Nada más para que tengan una idea de la trascendencia que es hacer las pruebas. Tenemos aquí una sola persona, ¿ok? Los puntos azules son personas asintomáticas o leves que están infectadas por COVID-19. Los puntos amarillos son las hospitalizaciones y los rojos son los pacientes críticos que están en terapia intensiva. Entonces, aquí un solo paciente infecta a 3. Ese es más o menos el ritmo de transmisión del SARS-CoV-2. Cada uno de estos a otros 3. De estos, pues un número se va al hospital y otros a terapia intensiva, y así sucesivamente. Y si lo hacemos 2, 3 generaciones, son muchísimas personas a partir de un solo caso. Ahora vamos a ver, pues no se puede testear a todo el mundo, pero vamos a hacer pruebas a uno solo para que vean el impacto que esto tiene. Esta persona infecta a 3. Si una sola de esas personas se le hace una prueba y se le aísla selectivamente, ¿sí? Esta persona ya dejó de infectar a todos estos más. Eso impacta en el número de hospitalizaciones, en el número de casos críticos y desde luego en el número de muertes, que es el objetivo final. Bueno, como que estoy un poco excedida de tiempo y no sé, la intención era que tuviéramos una sesión de preguntas y respuestas, por eso me fui un poquito rápido al final, discúlpenme. Si gustan, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas si todavía tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, Gutiérrez pregunta: ¿cómo funciona la llamada inmunidad de rebaño y qué propondría concretamente para evitar la segunda o tercera oleada? Sí, claro. A ver, la inmunidad de rebaño es un concepto que se utiliza, que se refiere a la vacunación, y hay que quitarse de la cabeza cualquier otra cosa que tenga que ver con inmunidad de rebaño, o sea, cualquier otra descripción de inmunidad de rebaño que no tenga que ver con la vacunación, ¿ok? Es decir, esto de que vamos a dejar a la gente infectarse para que la gente sea inmune es una necedad. No es ético, correcto, ni por ninguna perspectiva
está bien que la gente se infecte intencionalmente de una enfermedad que es potencialmente mortal. Imagínense si se hubiera dicho, pues, ¿para qué hacemos una vacuna contra la polio? Vamos a dejar que todo el mundo se infecte y que adquieran inmunidad. Pues a nadie se le hubiera ocurrido semejante tontería, ¿verdad? Pues con el COVID-19 es la misma situación. La inmunidad de rebaño se da, es decir, una proporción de la población tiene inmunidad mediante la vacunación. No todos tienen que tener la vacuna. Algunos pocos quedan ahí entre la población que no están inmunes, pero es tanta la gente que está inmunizada que entonces le confiere indirectamente inmunidad también a los que no lo están. A eso se refiere la inmunidad de rebaño. Y yo lo que prefería es que se dejara de hablar de inmunidad de rebaño cuando hablamos de esta enfermedad, porque no viene para nada al caso. Vamos a tener inmunidad de rebaño cuando exista una vacuna. Ajá. Entonces, eso es una. Ahora, concretamente lo acabo de decir, que para terminar, para evitar la segunda y tercera oleada, es decir, pues lo que acabo de decir, hay que hacer medidas de contención, se tiene que tener control. Esa es la clave, tener control. La gente no puede quedarse encerrada para siempre, los negocios no pueden estar cerrados para siempre. La mitigación es una solución parcial y muy cara, socialmente, económicamente y bastante inefectiva. Es decir, ahora, ¿se puede hacer contención sin mitigación? No. Es decir, se tiene que hacer todo en conjunto. La estrategia tiene que ser completa. Hacer contención. ¿Cómo? Pruebas, rastreo de casos y contactos y aislamiento. No sé, me está dando aquí la computadora me está dando mensajes que no entiendo, pero bueno, esa es la manera de controlarlo. Hay que controlarlo mediante la contención. Si se hace eso, miren, nada más voy a decir, los argumentos de que es muy caro hacer pruebas, que aquí no tenemos dinero y qué sé yo, está saliendo muchísimo más caro no tomar control de la situación, ¿sí? Que tomarla. Porque cada día que pasa y la gente está encerrada en casa y la gente está perdiendo sus empleos y las empresas están quebrando es decir, nuestra economía se está hundiendo al grado de que va a requerir décadas su rescate, ¿sí? Si pudiéramos hacer contención, entonces se podría aislar selectivamente a las personas, selectivamente, y no toda la gente tendría que estar aislada. Tengo que hacer hincapié en esto. En Corea del Sur no hicieron eso de todo el mundo quédense en casa, no, lo hicieron mediante contención y los aislamientos y las cuarentenas fueron siempre selectivas, no masivas como pues se pretende hacer, pero esa siempre va a ser una solución parcial. Ahora, Ale Islas me pregunta que si ya se conoce al paciente cero. No, es muy difícil decir quién podría ser el paciente cero si todavía no tenemos ni siquiera la certeza absoluta de que, como dije, ¿no? Se cree que fue ahí en Wuhan el primer caso. Pero hay indicios de que el virus ya estaba circulando entre nosotros meses antes de ser detectado. Entonces, la posibilidad de que ya hubiera estado en Europa, de que ya hubiera estado quizá aquí en América, es muy alta, que ya teníamos el virus entre nosotros y hubo algunos muertos, quizá pocos, que se murieron y fueron pues reportados como muertes por otra causa, porque ni siquiera se sabía que el virus estaba aquí. Ajá. Entonces, hablar del paciente cero creo que sería muy irresponsable. Ok. Otra pregunta. Mariana Monroy. En el momento en el que nos encontramos ahora, en regiones como Latinoamérica, África u otras zonas que aún son de bajo contacto, ¿cómo implementar medidas de contención cuando Europa, Asia y Estados Unidos, por ejemplo, están levantando medidas de distanciamiento por las diferencias de tiempo y por la presión económica, al parecer? Ok, bueno, a ver, es que hay que separar las cosas. La gente tiende a entrar en una dicotomía falsa. Se hace la dicotomía,
pues o me muero de hambre o me muero de COVID-19. Eso es una dicotomía falsa. A ver, el gobierno tiene que prever esto, que la gente no puede vivir en esa dicotomía y la gente se le tiene que apoyar o vamos a dejar a toda la gente morir. Pues no creo, ¿verdad? Que ese sea el camino. Entonces la presión económica es otra cosa. A ver, Europa ha llevado la epidemia a su ritmo, Estados Unidos le está llevando a su ritmo y a nosotros se nos tiene que permitir llevarla también a nuestro ritmo, porque cuando aquí malamente se dice, si la gente sale vamos a correr el riesgo de tener un rebrote o rebote, como le dicen, ¿no? Rebote o rebrote. A ver, no se confundan, aquí si empieza a subir, esto no va a ser un rebrote, esto va a ser un aumento del brote que ya hay. Es decir, aquí no vamos de bajada. Estamos en plena subida de la epidemia. Entonces, nuestro país está en plena subida de la epidemia. Y como Estados Unidos, lo mismo nos va a pasar. Nuestro territorio es suficientemente extenso para que no todas las partes del país están sincronizadas. Entonces, la Ciudad de México, pues es ahorita el epicentro de México, ¿no? Pero necesitamos ver qué va a pasar en otras grandes urbes, ¿no? En Nuevo León, en Jalisco, están manejando mejor la pandemia. Entonces, ojalá, esperemos que allá no se les venga un brote tan horrible como lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Pero ni como nación, ni el epicentro que es la Ciudad de México, en ninguna parte vamos de bajada, no nos engañemos, solo basta con ver los números. Entonces, ahorita decir que la gente salga, lo que va a ocurrir no es un rebrote, porque ¿cuál rebrote? Es simplemente exponenciar lo que ya está pasando. Entonces, pues es un grave error, gravísimo error. Y pues la cuestión económica es muy importante, pero es decir, pues en esto se hubiera pensado desde el inicio, porque es muy caro, muy caro para el país, para la gente, en lo individual. Vivir de esta manera, en donde la gente se está muriendo de hambre, en donde están perdiendo los empleos, en donde las micro y pequeñas y medianas empresas están quebrando, pues sí, es muy complicado así. Pero, pues bueno, si se iba a dejar que la pandemia se fuera a todo lo que daba, pues también se hubiera tenido que tomar alguna previsión económica para que no nos llevara en tren en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, en fin, no me quiero meter en otros terrenos, pero lo que me pregunta, la respuesta es así. Cada sitio tiene que llevar la pandemia y cómo hacer a su ritmo, y cómo hacer para que esto no se exponencie, porque aquí no podemos hablar de rebrotes, ¿eh? O sea, es decir, aquí es nada más seguirle más aceleradamente. En donde sí puede haber rebrotes es en donde ya hubo un brote y ya bajaron, como en China, por ejemplo. China llevó su curva, bajó, la controló muy bien, estuvo muy estable en un punto muy bajo. Y el detalle aquí, para todos los que están escuchando, es el siguiente. Mientras no hay una vacuna o una cura, vamos a tener que, quienes ya se dejó pasar porque nuestras autoridades no tomaron las medidas adecuadas al principio, pues sí vamos a pasar por esta curva epidemiológica, ¿no? Y cuando bajemos nunca vamos a bajar a cero. Es decir, vamos a bajar en un punto en donde siempre vamos a estar, hagan de cuenta que en el filo de la navaja, entre salir y tener actividades y reiniciar la economía y al mismo tiempo que no se vaya a morir la gente, ¿verdad? Entonces, ir viendo cuál es el balance. Ahorita no puede haber balance porque estamos aquí subiendo, ¿no? O sea, pero lugares como China sí, y ya tuvieron un pequeño como repunte y ya empezaron a cerrar algunas ciudades también, empezaron a tomar más medidas, empezaron a reforzar las medidas de contención. Y entonces, ahorita, pues sí, en China están otra vez haciendo testeo, haciendo la gente encerrada, haciendo rastreo de casos y contactos, en donde hay eso es lo que todo el mundo tiene que hacer. Y entonces, no hay tal cosa, esta falsa dicotomía entre o regresamos o la economía se la va a llevar el tren. Pues si regresamos y en lugar de tener, ahorita estamos hablando de 7, 8 mil muertos, nada más que hay que tener en consideración que muchas de las proyecciones más serias para nuestro país hablan de decenas y hasta centenas de miles de muertos. Estados Unidos
pues ya rebasó ese punto. Brasil va directo para allá. Entonces no hay razón por la cual nosotros vayamos a ser especiales y nada más porque así queremos que ocurra, aquí todo va a mejorar. No, es decir, para que las cosas mejoren, hay que obligar a que mejoren. Porque mientras uno vaya defendiéndose, siempre defendiéndose del virus, es decir, ahorita ver por la ocupación hospitalaria, pues se tiene que ver por la ocupación hospitalaria, ciertamente, se tiene que ver por la ocupación hospitalaria. Pero si no se atienden los contagios, los hospitales tarde o temprano van a saturarse y vamos a tener un problema muy serio. Si se satura el sistema de salud, entonces cada vez va a haber más muertos, menos gente que se puede atender adecuadamente, menos gente que sobrevive en general. Entonces, no hay vuelta de hoja. Miren, si esto se hubiera atendido adecuadamente desde el inicio, lo que proporcionalmente hubiera costado centavos arreglar, ahora va a costar millones, ¿no? Digo, proporcionalmente, ¿no? Millones. Y cada día que pasa va a ser más costoso, claro. Pero nada es más costoso que simplemente dejar que ahí se vaya. Es decir, no hay manera de ahorrarse el gasto y el esfuerzo. Se tiene que hacer contención y la contención se hace con pruebas masivas. Y cuando digo masivas, y la gente escucha masiva y dice, no, pues qué locura, ¿cómo? ¿Quieren que hagamos pruebas a los 127 millones de habitantes y que esas pruebas se les haga cada tercer día para...? Evidentemente no, eso es un argumento verdaderamente ignorante. Desde luego que no. Donde hay un brote, porque se está haciendo vigilancia, ¿verdad? También dijimos que se tenía que hacer vigilancia. Con la vigilancia sabemos en dónde hay un brote. ¿Dónde está? En la Ciudad de México. Ah, bueno, pues ahí tiene que ir la gente. Ahí tienen que ir los equipos de pruebas masivas, ahí, de pruebas, de rastreo de casos y contactos. Ahí es en donde se tienen que centralizar los esfuerzos. Y entonces, a toda la República, pues no hace falta que sea ahorita en toda la República. Nadie lo está haciendo así, o sea, como a nivel nacional. Se está haciendo viendo dónde están los brotes. Entonces, está aquí un brote, pues ahí es a donde hay que mandar el esfuerzo. Porque como pudieron ver en la última diapositiva, y pido disculpas de haberme ido rápido porque estaba yo viendo el cronómetro y vi que se me estaba acabando el tiempo, con una sola prueba, prevenimos una sola prueba, que se rastree, que se siga ese caso, que se rastree sus contactos, y que esos se aíslen selectivamente con uno solo. Disminuimos radicalmente la cantidad de hospitalizaciones, la cantidad de pacientes críticos. Y lo que finalmente, oigan, es que la única meta aquí que vale es que se muera menos gente. Esa es la única meta que vale, realmente. Entonces, ese va a ser, vamos a decir, el valor o la variable de medición de quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a evitarlo? Pues así lo vamos a evitar. Entonces, hay que hacer, y cuando digo masivo, sí me refiero a masivo, muchísimas, pero muchísimas inteligentemente. ¿En dónde? En donde hay un brote. Y entonces se hace, esta persona es un caso. Si esta persona es un caso, hay que ver a sus contactos, hacerles pruebas a todos los contactos. ¿Cuántas? Ahora, ahorita, ¿no? Pues se supone que tenemos 68,000 infectados. La cifra real rebasa el 1,000,000, y eso lo sabemos muy bien. Todas las matemáticas y predicciones nos están diciendo eso, que tenemos más de 1,000,000 de personas infectadas en México. No estoy hablando a lo loco, o sea, ahí están. Si alguno del matemático físico me está escuchando, sabe que estamos hablando con las riendas en la mano, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita, ¿y cómo se va a rastrear a todos los contactos? A ver, para estas cosas pues, se utiliza la inteligencia, ¿no? Entonces, tengo un contacto, un caso, pues se sigue al contacto y a sus contactos, y de ahí otra generación. Ahora, pues sí, cuando aquí habían 30 y cuando son 1,5 millones de contagiados,
pues no se puede seguir 20 generaciones de contactos, pero tampoco es necesario. Es necesario seguir 1 o 2 generaciones de contactos y con eso es más que suficiente para disminuir radicalmente la propagación de los contagios, que es el tema fundamental, disminuir la propagación de los contagios, ¿sí? Y esto entonces repercute en menos hospitalizados, menos casos críticos y nuestro denominador final, que es menos muertos, ¿no? Entonces, así es como se controla. Y estamos preocupados por la economía. Pues miren, entre más preocupados, y esto se sigue. Y ahorita, pues se supone que la semana que entra ya se va a empezar a hacer actividades. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, ¿no? Dentro de una semana. Pienso que es un grave error, ¿no? Hacerlo así. No es una opinión personal, es una opinión en base al conocimiento científico, es una opinión en base a las evidencias científicas. Seremos el único país que ha hablado de abrir las actividades antes de llegar siquiera al pico de la curva epidemiológica. Entonces, pues a lo mejor en retrospectiva vamos a hacer un caso de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió cuando en un país no se tomaron las medidas al inicio, no se tomaron las medidas en medio y después con la reapertura tampoco se tomaron las medidas? A lo mejor terminaremos siendo un caso de estudio, ¿no? Que yo espero en todo estarme equivocando, pero todas las evidencias dicen que no es así, que no me estoy equivocando. O sea, ¿por qué vamos a ser distinto que todos los casos alrededor del mundo? O sea, lo que ha pasado en otros lugares es lo que va a pasar aquí. En fin, de una respuesta muy larga a eso. Miriam pregunta, en la radio de Jalisco se está difundiendo el mensaje de que el virus flota en el aire por 3 horas. ¿Qué opina al respecto? Miriam, muy buena pregunta, ¿eh? Sí, hay que estar muy conscientes de esta situación. El virus no es un virus que se disemine, en inglés se llama airborne. O sea, no es un airborne, no es un virus de diseminación por aire, pero sí viaja en partículas, son microgotas, gotas grandes y gotas chicas, microgotas. Y estas gotas sí se quedan suspendidas en el aire, ¿ok? Entonces, el contagio depende, es distinto cuánto una persona expide de microgotas cuando respira, cuánto expide cuando grita y cuánto expide cuando canta, ¿sí me explico? Y algunos artículos muy interesantes de cuánto se expide, por ejemplo, si uno habla francés o alemán o japonés, ¿sí? Y hay diferencias. Entonces, esto es muy importante. De ahí la enorme importancia del uso de los cubrebocas, enorme importancia, ¿sí? Porque es para que yo estoy hablando y todo esto pues no está quedando aquí en el aire. Y eso que queda en el aire, hay 2 posibilidades. Alguien lo va a respirar, es una, o 2, va a sentarse y donde caiga, alguien va a poner ahí su mano y va a llevar el virus en su mano a otras personas o a sí mismo. Entonces, es cierto eso que están anunciando. No es que el virus viaje en el aire, pero es que las microgotas se quedan suspendidas por periodos relativamente prolongados cuando no hay buena circulación de aire en donde uno está. Esto llega a un punto muy interesante. Nos quedan solo 2 minutos, así que rápidamente les digo. Existen ambientes que se conocen como supertransmisores, o sea, ambientes de supertransmisión, como cualquier lugar cerrado en donde haya poca circulación de aire y donde la gente se quede sentada o en un mismo lugar, sin movilidad, durante periodos relativamente prolongados, se conocen como sitios de supertransmisión. Estos sitios de supertransmisión, por antonomasia, son, por ejemplo, las iglesias, los cines, los teatros, cualquier lugar, vamos a decir un autobús. Alguien me preguntó ayer que si un avión. Los aviones tienen la particularidad de que tienen muy buena circulación de aire, y de hecho dentro de una cabina de un avión el aire se recircula muchas veces, o sea, todo el tiempo se está recirculando por filtros de alto poder. Entonces, por ese lado, la cercanía con las personas, bueno, todo influye, pues, pero ojo con estos sitios de supertransmisión, eso es muy importante evitarlos.
Entonces, eso que le dicen en la radio en Jalisco, que es allá mi terruño, yo también soy tapatía, es cierto, es muy cierto. Muy bien, entonces me están avisando que se ha terminado el programa. Agradezco muchísimo su atención. Espero que de algo haya servido y se les quede alguna cosa de valor de lo que he dicho. Les agradezco a todos y quédense, por favor, a ver el resto del festival El Alep, que es un evento muy importante que por primera vez se tiene que hacer así, a distancia, ¿no? Y que espero que a todos les guste, les sirva las pláticas y los diferentes eventos que se tienen programados. Entonces, me despido, hasta luego y gracias a todos los que se conectaron.